que sepáis diferenciar de una vez por todas qué es un tarotista, qué es un medium y qué es un vidente. Porque aunque parezca lo mismo, no lo es. Bien, cada vez que hablo de estos temas, sí que es verdad que me llueven críticas, que me llueven amenazas, pero es que de verdad tengo que dar voz a esta diferencia porque realmente no es lo mismo y a veces y muchas ocasiones resulta un grave problema. Así que vamos a empezar con esta diferenciación. Comenzamos con ¿qué es un tarotista? Pues mira, tengo aquí unos ejemplos. Esto de aquí. Un tarotista son personas que, bajo su opinión, bajo su perspectiva subjetiva, dan interpretaciones sobre lo que es una adivinación que te pueden decir. Es decir, por ejemplo, y además esto que comento no es ciencia. Voy a coger esta carta, la primera, que esta es el carro, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que una persona que es tarotista o tarólogo dice que son interpretaciones de una herramienta que emplea? Simple y llanamente. Porque esta carta, no sé si se ve, es el carro. Simboliza cambios, movimientos, pero cambios, movimientos ¿de qué? Del clima, del aire, de casa. Es decir, son cosas subjetivas que la persona tiene que interpretar. Pero un tarotista te puede echar las cartas, te puede echar unas piedras, unos pozos del café, y con todo eso tú tienes que creerte como cliente o como consultante, que me gusta decirlo, la interpretación de su opinión. Es decir, esto no es ciencia, repito. Y además, esto, yo no soy esto, yo no soy tarotista. Bien, comento esto porque estoy un poquito cansado, por no decir harto, de que personas que se consideren tarotistas digan y se autollamen, autoproclamen videntes o mediums. Quiero dejar claro que yo no estoy en contra de los tarotistas, porque hay tarotistas buenos y tarotistas no tan buenos. Pero son tarotistas, es decir, utilizan una herramienta. Es decir, que si esa herramienta, cartas, piedras, pozos del café, se lo quitas, ¿qué te pueden decir? Nada. Con lo cual, esa es la gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre un tarotista y un vidente real? Pues muy fácil. Un vidente, con V, con V de ver, visualizar, vaticinar, hechos futuros que te lo va a dar con una profunda determinación y con o sea, muy concreto, detallado y preciso. Pero no solo detalles futuros, sino datos presentes y pasados. Bien, voy a explicar esto con un ejemplo un poquito más físico. Tengo aquí 3 imanes, no sé si se ven, son 3 imanes, son 3 anillos de imán, ¿de acuerdo? Y como todos sabemos, los imanes pues tienen un polo norte y un polo sur, que polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, como es este caso, que si yo muevo solo el de abajo, se mueven todos. De hecho, esto sí es ciencia, de hecho, es física. Bien, no sé si aquí se ve, ¿veis la energía? No digo la madera, la energía está de aquí, que es un campo electromagnético. No se ve, ¿verdad? Pues el vidente medium real sí que ve esa información. Pero esa información, ¿por qué? Porque ve la energía. Y esa energía es una energía informada. ¿Informada de qué? ¿Y de qué manera? Pues muy bien, un vidente real te va a dar información de 2 maneras precisas. Una, a través de fotografías que sean antiguas o un poquito más modernas. Este soy yo cuando hice la comunión, o sea que ha llovido bastante. Y este soy yo cuando acabé la carrera. Digo esto porque hay personas que me dicen, Dani, ¿te puedo entregar, o sea, puedes canalizar a través de fotografía? Y digo, sí, un vidente real sí que canaliza a través de fotografía. Pero es que tengo la foto de hace mucho tiempo, no pasa nada. La energía de esta persona
es la misma. Y me da igual que esté en papel, que esté un poquito más antiguas, o por algún dispositivo móvil o tablet o lo que sea de este estilo, digital. Bien, eso es uno, por fotografía. Y el otro es que por la voz, por las vibraciones de la voz, que en verdad son las vibraciones que son las ondas vibracionales del corazón que se transmiten a través de la voz de la persona que te consulta. ¿Cómo ve un vidente y medium real? Pues te puede dar un pequeño tráiler de tu vida, que es como un pequeño vídeo, te puede dar imágenes concretas. Pues estoy viendo una casa, pues estoy viendo un campo, te está viendo cosas muy concretas y muy detalladas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues fechas importantes. ¿Qué te sucedió en 1925? Porque hay algo ahí muy concreto que sucede. ¿Qué más? Pero insisto, siempre un vidente real te va a dar datos concretos, detallados y precisos. Además, un vidente, si tiene la capacidad de la mediumnidad, también puede contactar telepáticamente con lo que son los seres fallecidos tuyos, familiares, amigos, que estén dando información también. Ahora entraríamos en lo que es un medium, con M de mediunidad, con M de medium, con M de muertos. Bien, yo siempre digo que un medium, por suerte o por desgracia, es un 2x1. ¿Por qué digo esto? Porque el medium sí o sí tiene que tener la capacidad de la evidencia y además contactar con seres fallecidos. Por eso digo que es un 2x1. ¿Cómo trabaja un medium? Pues súper fácil. Los seres fallecidos te dan un mensaje, se lo dan al medium y el medium se lo traslada, se lo desplaza a la persona que consulta. Esto es un sobre. Yo como mensajero, como medium o como cartero, no tengo que entender ni saber qué hay aquí de mensaje. No, yo únicamente lo doy y la persona que lo tiene que entender es el consultante, no soy yo. De hecho, la función de un medium es trasladar el mensaje, no entenderlo. Yo siempre lo asemejo a los carteros. Te entregan la carta, tú firmas, sí, lo he entregado, lo he recibido, pum. Tú lo abrirás en casa cuando quieras. Preguntaréis que hay muchas personas que dicen, Dani, ¿cómo ves a los fallecidos? ¿Cómo ves a las personas que están fallecidas o muertas? Un ejemplo que pongo yo. ¿Veis aquí el reflejo de mi mano? Se ve, ¿no? Pues yo a los fallecidos los veo como así, como transparentes, que se ve, no sé si se ve bien, creo que sí, ahí. Es decir, los fallecidos yo les veo aquí, como si fueran transparentes, como cuando tú estás en el transporte público y te reflejas en el cristal. Cierto es que ha habido varias ocasiones en las que yo he visto personas fallecidas de carne y hueso, pero esas son personas que están un poquito más con cosas más pendientes. Es que esto es un mensaje en conjunto que es muy raro. Estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de conectar con ella y entonces que haya venido, pues la verdad es que me alegra mucho, porque por lo menos me ha escuchado. Gracias. He hecho trabajo por todos. Correcto. Sí, por todos. Quien ha sufrido he vivido yo también todo esto. Y creo que ya he sanado todos los clanes familiares de parte de mi padre y de mi madre y creo que ya y los, puedo los volar. Sí. Y por los siglos. Sí. Amén. Es que no me lo esperaba, la verdad. Me he dejado sorprender un poco por todo y eso es lo que quiero, sorprenderme. Sí, me ha sorprendido. Sí, me ha gustado. Me ha gustado, me he quedado loca.
Pero muy bien, muy contenta. Muchas gracias. Bien. ¿Qué le pasa a una puerta en el salón? Ay, la puerta del salón. Dios mío, la puerta del salón. Porque es que hice obra y al final me la trajeron al revés, que abría para el otro lado. Es verdad. Es que ahí tienes una verificación Sí. de que tu marido está contigo en esos momentos. Muchas gracias, dice, y dile por favor que no se preocupe más por la puerta. Con lo cual, ahí tienes un mensajito, te pongo aquí puerta por poner algo. Sí, sí. Para que no te preocupes Qué más bueno. por esa puerta. Qué Con lo cual, bueno. cuando y lo que le molesta, entre comillas, es que estás verificando que está contigo y le molesta mucho esto. Sí, me he quedado flipada. Con lo de la puerta me he quedado flipada ya. Llena de emoción. A eso he venido, es como que necesitaba escuchar esto de ellos, necesitaba agradecer y sentir ya todo esto, lo que acaba de suceder, pero sí, me siento muy bien, sí, muy satisfecha desde luego con el trabajo de todos en conjunto. Gracias.